Origen de los partidos políticos en Colombia en el siglo XIX, por Felipe Andrés González Solano. Origen de los partidos políticos tradicionales. A mediados del siglo XIX comenzaron a estructurarse en la Nueva Granada, filosófica y doctrinariamente, los partidos liberal y conservador. En 1848 apareció el primer programa liberal elaborado por Ezequiel Rojas y un año más tarde José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez redactaron el conservador. Colombia contemporánea, con el predominio del Partido Conservador en el poder desde 1886. Las políticas proteccionistas establecidas al finalizar el siglo XIX contribuyeron al despegue del proceso de industrialización. Los años 30 significaron para Colombia la iniciación de una política de sustitución de importaciones, en especial de bienes de consumo. La expansión de la economía y principalmente el proceso de industrialización dieron origen a transformaciones políticas y sociales. La demanda de la mano de obra incrementó a partir de los años 40, la migración de las ciudades al mismo tiempo que se intensificaron los conflictos sociales, tanto en el campo, agitación campesina, como en la ciudad, movimiento obrero, que dio origen al establecimiento de una reforma laboral. En este periodo, surge el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán como defensor del campesino en la zona bananera y consolida el partido político UNIR, Unión de Izquierda Revolucionaria, representante de las masas populares. Esta fuerza política logra gran acogida en todas las zonas del país, convirtiendo a Gaitán en un importante líder. En la década de los 50 se incrementó la migración a las ciudades debido a la intensificación de los conflictos partidistas, liberales conservadores que se disputaban el poder. El conflicto, que se manifestó desde los años 30 como resultado de las tensiones sociales, se intensificó tras la muerte de Gaitán el 9 de abril de 1948 y adquirió características diferentes en diversas regiones del país. Aparecieron los grupos guerrilleros en zonas montañosas y apartadas, en zonas campesinas pobladas y en los llanos orientales. Debido a la presión que ejercían estos grupos desestabilizadores, se estableció entonces una dictadura militar con el fin de hacer posible el control en las zonas de conflicto. Este gobierno fue sucedido por un régimen bipartidista entre liberales y conservadores desde 1958, conocido como el Frente Nacional. A partir de 1960 la influencia comunista dio un carácter diferente al conflicto. Miles de familias abandonaron sus tierras y se organizaron en las montañas, en donde muchas se establecieron como grupos armados. La violencia comenzó a manifestarse como el enfrentamiento entre guerrillas de orientación marxista-leninista y las Fuerzas Armadas. El ELN, Ejército de Liberación Nacional, surge en 1965, el EPL, Ejército de Liberación Popular, en 1967, y finalmente, en 1973, hace su primera aparición el M-19. En 1974, finalizó el Frente Nacional y se retornó al sistema de libre elección. En este periodo, el contrabando y el narcotráfico empiezan a consolidar sus acciones en el país. En el periodo presidencial de 1982 a 1986 se llevan a cabo las primeras negociaciones de paz con los grupos guerrilleros. Estas dan los primeros resultados con la desmovilización del M-19 y el EPL durante la administración de Virgilio Barco, 1986 a 1990. Ante la necesidad de reformar la Constitución de 1886, un grupo de estudiantes universitarios realizó un plebiscito en 1990. Este fue aprobado y se dispuso la conformación democrática de la Asamblea Constituyente, integrada por diferentes fuerzas, estudiantes, indígenas, guerrilleros reinsertados, liberales, conservadores, etc. De la Asamblea Constituyente surge la Constitución Política de Colombia, 1991, en la cual la participación ciudadana, el respeto por los derechos fundamentales y la consolidación de la tradición democrática de Colombia ganaron espacios. Instauración de la nueva república. El conflicto que condujo a la emancipación de España se desarrolló en Colombia entre 1810 y 1819. Se inició el 20 de julio en Santa Fe de Bogotá, cuando un grupo de patriotas, utilizando como excusa la negación, en términos ofensivos para los americanos, del préstamo de un florero que se solicitó al español José González Llorente,
iniciaron una revuelta que dio origen al grito de independencia. A raíz de este hecho, los criollos sustituyeron las autoridades existentes por juntas de gobierno. En esta época surgen dos corrientes ideológicas, el federalismo y el centralismo, que dieron origen a un enfrentamiento militar y permitió que los españoles, a cargo del pacificador Pablo Morillo, reconquistaran el territorio en 1814. En 1819 fue posible hacer realidad el sueño bolivariano, que pretendía que los países libertados, la Nueva Granada, Venezuela y la provincia de Quito, formaran una sola y poderosa república, la Gran Colombia, ideal que el Libertador hizo realidad desde 1819 hasta 1830. El venezolano Francisco Miranda concibió esa unidad política continental con el nombre de la Gran Colombia, en honor a Cristóbal Colón. En 1830, Simón Bolívar renunció a la presidencia por motivos de salud, después de haber sido objeto de un atentado contra su vida en 1825. Finalmente muere el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta. Eso fue todo, muchas gracias por ver.